8 de marzo es un día, pues que más allá del reconocimiento y la celebración a lo que es la mujer, es un día de lucha, ¿no? Es un día en donde tenemos que seguir levantando la voz junto con ustedes, que obviamente han dado un paso adelante, que este era absolutamente necesario. Han pedido, pues, han reclamado por la cuestión que no debe permitirse que ninguna persona acusada por un tema de violencia de género ocupe cargos públicos y demás, y lejos de diálogo, pues obviamente se cerca el Palacio Nacional, ¿no? Lamentable decisión, pero bueno, ahí están todas. Ahí seguirá la lucha y bueno, muchos de nosotros que creemos en ella estaremos con todos ustedes. Un gusto para la FES Cuautitlán, porque la FES Cuautitlán evidentemente considera fundamental este tema de la igualdad y de la lucha contra la violencia de género. Y pues, ¿qué decir del reconocimiento a la mujer, no? Básicamente nuestra compañera de vida. Un saludo a todas y a todos desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Muchas gracias y un saludo a la licenciada Gabriela Rodríguez y a la licenciada Mónica, que el día de hoy nos van a dar este primer día de charlas. Esta primer charla que tendremos el día de hoy abre un marco precisamente que ha organizado esta Comisión Interna de Igualdad de Género, que lleva por título Nosotras por la Igualdad. Las invitamos y los invitamos a que se sumen todo el día. Habrá actividades diversas, obviamente, donde participarán algunas de las investigadoras, algunas de las doctoras de nuestra facultad, nuestra entidad de teatro, etcétera. Entonces, pues obviamente las invitamos y los invitamos a que nos acompañen el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y antes de dar inicio, quiero darle la palabra al maestro Jorge Alfredo Cuellar para que nos dé la apertura oficial de esta jornada. Sí, muchísimas gracias, licenciada Vanessa Joachín. Nuevamente les reitero los buenos días, esperando que todas y todos nos encontremos bien de salud, igual que sus familiares. Desde luego es muy importante que lejos de festejar y celebrar es conmemorar. El término conmemorar quiere decir que no perdamos la memoria, que recordemos siempre esta deuda eterna que tiene la humanidad con el género femenino, particularmente en los últimos años, donde se ha vuelto tan importante la desigualdad, tan importante la violencia a la mujer, y desde luego, como bien dijo el doctor Francisco Montiel, es momento de decir basta. Y hoy es el día que definió la ONU. Sin embargo, estos festejos, este recordatorio, estas pláticas, esta capacitación debe guardarse toda la vida, debe hacer cotidianamente y desde luego no dejar pasar este día 8 de marzo, sino seguir trabajando cotidianamente a favor de la igualdad de género, particularmente evitando la violencia a la mujer, es totalmente inaceptable. Ser la presencia de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, en este momento representada por por la licenciada Gabriela Rodríguez, pero también saludo, también dependiente de esta Defensoría y que atiende los asuntos cotidianos de nuestra facultad, a la licenciada Mónica Rodríguez. Como bien dijo el doctor Montiel, la coordinación interna para la igualdad de género en nuestra facultad, que ha mostrado un gran compromiso, una actividad constante, una presencia en nuestra facultad, desde luego no está ausente en este día, más bien hace presencia física, presencia en sus participaciones, y los vamos a tener a esta comisión, que es una comisión plural, representada por profesores, trabajadores y estudiantes de nuestra facultad. Desde luego, agradezco mucho a la Coordinación de Comunicación y Extensión Universitaria, a su titular, la maestra Vanessa Joachín, y también del departamento que depende de ella, Departamento de Difusión Cultural, porque ellos están contribuyendo grandemente a este evento.
Desde luego, otra instancia externa que nos acompaña en este momento o en estos eventos del día de hoy es el Museo Universum de la doctora Beyer. Realmente para nosotros es muy importante que vaya a participar en uno de los conversatorios que vamos a tener. Desde luego, la doctora Adriana Ganem, que veo que está por ahí, ya vi su nombre aparecer entre los asistentes, la doctora Sandra Díaz Barriga y desde luego la doctora María Magdalena Serraute, que junto con la doctora Beyer van a contribuir precisamente a este conversatorio que vamos a tener alrededor de la 1 p.m. de Mujeres en la Ciencia. No quiero dejar de mencionar y felicitar personalmente, ya lo hice a través de, bueno, personalmente las medidas que tenemos ahorita de restricción, pero sé que está por ahí, ya le mandé una felicitación a la maestra Marcela Ángeles. Ella es consejera técnica, ella es del Departamento de Ciencias Sociales y este año fue justamente reconocida con la presea Sor Juana Inés de la Cruz por parte de nuestra facultad. Marcela, te reitero mi felicitación, te reitero, sigas adelante con tu compromiso, siempre, siempre a favor de la mujer. Muchas gracias, muchísimas gracias. Concluyo este inicio de estas jornadas, en primer lugar reconociendo el valor del trabajo de las mujeres, valorándolo, lo valoramos muchísimo en nuestra facultad, incluso gran parte del staff directivo de muchos puestos importantes de decisión tenemos la fortuna de que lo dirijan y desde luego aquilatar su trabajo y sobre todo, muy importante, evitar en todas las medidas y todas las modalidades la violencia hacia las mujeres. Un día que debemos tener presente todo el año, es un día que debemos tener presente en todas las actividades cotidianas, en nuestra facultad, en nuestra universidad y en nuestro país. Agradezco la invitación, agradezco que se haya organizado este tan importante evento. No va a ser el único, va a haber eventos de esta naturaleza porque la comisión interna lo hace cotidianamente a través de todo el año, pero agradezco mucho que se me haya considerado para expresar mi sentimiento en este día tan importante para la humanidad. Por mi raza, hablará el espíritu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y antes de darle la palabra a nuestras conferencistas, me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular de cada una de ellas. La licenciada Gabriela Rodríguez es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales y actualmente es miembro de la Oficina de la Abogacía General en la Coordinación de Oficinas Jurídicas. La licenciada Mónica Rodríguez es abogada feminista, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especializada en violencia de género, derecho familiar y derecho penal en el sistema adversarial oral. Tiene una amplia experiencia en atención a casos de violencia contra las mujeres, derecho familiar y delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Trabajó en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal durante más de 8 años, coordinando sus programas en diversas delegaciones. Posteriormente, trabajó para la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México en la Alcaldía Benito Juárez. Ha trabajado en atención a víctimas de violencia vía telefónica en líneas telefónicas del Instituto Nacional de las Mujeres y FEBIMTRA, y actualmente se encuentra al frente de la célula de la UNAD en la FES Cuautitlán de la UNAM. Bienvenidas ambas y les cedo la palabra. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, quiero empezar en primer lugar agradeciendo la oportunidad a nombre de la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, muy particularmente de nuestra defensora, la doctora Guadalupe Barrena, la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy para, sobre todo, dar a conocer cuáles son las actividades que la Defensoría lleva a cabo para la atención a la violencia de género en la universidad. Muchas gracias, doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, por su invitación,
pues, al doctor Montiel también muchísimas gracias. Vamos a comenzar nuestra charla. Y yo en este caso comenzaría y después la licenciada Gabriela Rodríguez va a continuar con la misma. Nuestra plática comienza, pues, claro, por supuesto, primero con los conceptos básicos, que es con respecto a lo que es la violencia de género. Y para eso tenemos que revisar cuáles son estos conceptos. Tenemos que diferenciar qué es el concepto de sexo al concepto de género. El concepto de sexo, pues, son los criterios biológicos a partir de los cuales se clasifican a las personas entre mujeres y hombres. Esas son las características biológicas con las que nacemos todas las personas. Y el género, pues, son los atributos asignados socialmente a las personas por su sexo. Es decir, cuando un bebé nace, a partir de ese momento, pues, ya se empiezan a construir alrededor de ese bebé o de esa bebé, pues, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a las nenas las visten de rosa, a los nenes de azul, etcétera. A las mujeres por lo regular les perforan los oídos para ponerles aretes, a los niños. Toda esta construcción que se da a partir de que una persona nace con una característica biológica, siendo hombre o mujer, es lo que le llamamos género. Cuando los nenes cuando van creciendo, pues les dan carritos para que jueguen, a las niñas les dan muñecas para que jueguen, o trastecitos, y luego vienen los roles de género, que ya se refiere a las funciones, a los comportamientos y tareas que en una sociedad atribuye a estos géneros, ¿no? Por ejemplo, se espera que los niños jueguen como juegos más rudos, que se dediquen a los deportes, que incluso sean lo más masculinos posibles. A las mujeres, por otra parte, pues se espera que ellas sean más femeninas, que no jueguen juegos rudos, que estén más apegadas a su mamá y quieran cocinar o quieran tener este tipo de comportamiento que se espera de ellos. Y eso da lugar a los estereotipos de género, que ya es una categorización social que define cómo deberían de ser las mujeres y los hombres. Es decir, ya es una etiqueta que se les va poniendo a cada género en relación a lo cual se espera cierto comportamiento de ellos, ¿no? Por ejemplo, que los hombres sean quienes aporten su trabajo para el sostenimiento del hogar y que las mujeres permanezcan en el hogar al cuidado de las personas, de los niños o de los ancianos, o al cuidado de la limpieza de la casa, o que las mujeres seamos en un momento dado obedientes, que se nos considera también que somos más débiles físicamente, que no debemos realizar ciertas actividades deportivas o ciertas labores, incluso ciertos trabajos que no podríamos estar desarrollando. Ese tipo de expectativas sociales que se van construyendo alrededor de cada género es lo que llamamos los estereotipos de género. Ahora bien, ¿qué es la violencia de género? Y es toda clase de violencia en una manera en que las personas ejercen sobre otras, ¿no? La violencia es una manera de irrumpir la vida de las demás personas. En particular, la violencia de género se ejerce contra mujeres por ser mujeres, o sea, solamente por el hecho de ser mujeres, contra hombres por ser hombres, y contra personas de la diversidad sexual por ser personas de la diversidad sexual. Es decir, cuando la violencia está enfocada a la característica de género, ya sea el ser mujer o el ser hombre, entonces se convierte en violencia, le llama violencia de género. La violencia por razón de género no es sinónimo de violencia contra las mujeres. Es decir, estamos hablando de la violencia contra las personas de la diversidad sexual,
que por pertenecer a este grupo también reciben violencia. ¿Quién puede ejercer o sufrir violencia de género? Pues todas las personas, y creo que eso es una realidad, que todas las personas en algún momento la hemos sufrido. Sin importar su sexo, pueden sufrir o incurrir en actos que configuren violencia de género. Sin embargo, la violencia por razones de género es un tipo de violencia cuyo impacto afecta a mayor proporción a mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, debido a la situación de desigualdad y discriminación en la que viven. Todas las personas, sin excepción, porque, por ejemplo, como les decía de los roles de género, muchas veces se espera que los hombres cumplan con ciertas funciones, y cuando estas funciones, por alguna razón, por alguna característica personal, no las pueden llegar a cumplir, también sufren violencia por parte de la sociedad o por parte de algunas personas al no poder cumplir con estos roles de los cuales se espera. Y lo mismo pasa con las mujeres y con las personas que pertenecen a los grupos de diversidad sexual. Algunos tipos de violencia, bueno, pues aquí se creó este violentómetro que se estuvo trabajando desde varias instituciones que nos van dando como una escala de las diferentes violencias que existen, ¿no? Porque ya hoy hablamos no de la violencia de género, o sea, hablamos de la violencia de género como en un esquema más general, pero ya hoy en día se reconoce que existen varias o diversas violencias que se ejercen hacia las personas. Y entonces se creó este violentómetro que, digamos que mide un poquito el escalamiento de la violencia, que puede empezar desde bromas hirientes, chantajes, señalamientos, celos, y el grado máximo pues es el asesinar, o lo que conocemos como los feminicidios. Entonces también hablamos de diversos marcos en los cuales se da la violencia de género. Y vamos a empezar a hablar de los tipos de las violencias que les estaba comentando hace rato. Y primero está, o la más reconocida, digamos, es la violencia física. Es la más reconocida, la más fácil de identificar, pues porque es la violencia que tiene que ver con golpes, pellizcos, patadas, aventar. O sea, es todo, cualquier tipo de agresión física hacia las personas, que es muy evidente porque deja marcas, porque se puede ver a simple vista, ¿no? Esta violencia es la que se puede reconocer, digamos, de manera más fácil. Muchas veces incluso hay cierta violencia física que no es visualizada. Yo recuerdo un caso de una mujer cuando me estaba narrando de la violencia física que era objeto, me decía, pues es que sí me avienta, pero eso no es violencia, solamente me da empujones. Es que solamente me puso contra la pared y ahí me tuvo detenida, pero no me golpeó, ¿no? Entonces, muchas de esas violencias, que son violencias físicas, tampoco son visualizadas en un momento dado. Toda agresión, toda, digamos, un aventón, un empujón, un jalón de cabello, un pellizco, que sea con la intención de hacer daño, pues es violencia física. También está la violencia patrimonial, que tiene que ver con la destrucción de objetos personales de las personas, la sustracción, o sea, quitárselos, detenerlas, quitarle las cosas, también tiene que ver con ciertos actos jurídicos que a veces se llevan a cabo para precisamente hacer esta sustracción de los bienes de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se adquiere un bien inmueble por parte de los dos. Las mujeres también aportan, no solamente con su trabajo, sino con dinero para la obtención de un bien inmueble,
y llegan al acuerdo de ponerlo a nombre de una de las dos personas, y al momento de que llegan a separarse o simplemente por el hecho de estar ejerciendo violencia en contra de la otra persona, pues no se reconoce esta participación en la adquisición de ese inmueble, o incluso muchas veces se llevan, aunque se llegan a vender esos inmuebles sin la autorización de la otra persona, que tiene que estar otorgando su consentimiento para que esa compraventa se pueda llevar a cabo, o esa enajenación se pueda llevar a cabo, y se hace sin el consentimiento de la esposa, de la pareja, y también eso se considera violencia patrimonial, que se diferencia de la violencia económica, porque la violencia económica tiene que ver pues con todo lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Por ejemplo, el prohibirle trabajar a una persona para que tenga sus propios ingresos económicos, pues se considera violencia económica. Cuando esta persona está trabajando y se tiene control sobre lo que gana, y también es violencia económica. También cuando una de las personas, por lo regular las mujeres, son quienes se quedan al cuidado de la casa y es el hombre quien provee, y se hace una determinación de cantidades específicas para cubrir las necesidades básicas. La clásica canción de Chava Flores de Mira Bartola y te dejo esos 2 pesos, pues ha sido la realidad de muchos hogares mexicanos, en que nada más se le da lo que se le denomina el gasto a la mujer, y ella tiene que hacer malabares con este gasto, ¿no? O incluso muchas veces también he sabido de casos de violencia económica, en que el hombre es quien va al supermercado o al mercado, adquiere los bienes y es lo que está aportando a la casa, y no se le proporciona a la mujer acceso al dinero el dinero familiar, ¿no? A los ingresos familiares. También esta parte de que muchas personas ocultan a sus parejas cuánto es lo que ganan, para que no sepa cuánto le puede estar aportando, cuánto puede estar aportando al hogar, cuánto le puede estar aportando a ella para cubrir sus necesidades. Y entonces ocultan lo que ganan, también eso es violencia económica. En el ámbito laboral, muchas veces las mujeres tienen menores ingresos por el mismo trabajo que realizan hombres. Eso también es violencia económica. Aparte de violencia laboral, es violencia económica. Por ejemplo, también obligar a las personas a realizar cierto trabajo y quitarle todo lo que gana es violencia económica. Y pues, por supuesto, también está la violencia sexual, que tiene pues varias aristas, varios aspectos que analizar, ¿no? Está desde el acoso sexual o hostigamiento sexual, que va desde silbidos, miradas lascivas, tocamientos, roces, hasta la violación, que ya es, pues la violación está considerada como una penetración por cualquier vía del cuerpo y con cualquier objeto. También el grabar imágenes con contenido íntimo sin consentimiento de la otra persona es violencia sexual. Dentro del hostigamiento, pues como va desde silbidos, miradas lascivas, también tiene que ver con referencias a la forma de vestir de las mujeres, referencias a lo que se espera de ellas dentro de los estereotipos de las mujeres. O sea, por ejemplo, esperar que sea femenina o que sea coqueta. Comentarios de ese carácter también se considera violencia sexual. Y bueno, pues hay violencias más comúnmente denunciadas dentro de nuestra institución, que aquí vemos que la que más de la cual hemos recibido más denuncias es la violencia sexual, ¿no? Es esta columna, es de color como rojizo, es la violencia sexual lo que más se ha denunciado en toda la universidad.
y le sigue la violencia psicológica, que va desde la manipulación psicológica, la celotipia, las amenazas, sexual y psicológica combinada también sería el siguiente nivel de más violencias denunciadas dentro de nuestra universidad. Bueno, también los chistes sexuales o obscenos con referencias hacia hombres o mujeres que tenga que ver con situaciones sexuales, se considera violencia de género. También los comentarios misóginos o machistas, que son los que tienden a denigrar a las personas por su género, ya sea hombres o mujeres, es violencia de género. Las invitaciones a través de llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes, es decir, el hostigamiento sexual también es violencia de género. Los contactos físicos indeseados, o sea, cualquier tipo de contacto físico indeseado es violencia de género también. Me refiero a que muchas veces puede ser simplemente el sentarse a un lado de la persona o rozarle un brazo. Con eso, si se trata de un acercamiento indeseado y la persona que lo está recibiendo ya le hizo la indicación a la otra persona de que no desea recibirlo, es violencia de género. Insinuaciones o observaciones marcadamente sexuales, ¿no? O sea, puede ser una simple insinuación, una simple mirada, una observación de carácter sexual, como les decía hace un momento, puede ser un comentario sobre la forma de vestir o sobre cómo se ve, también se puede considerar violencia de género. La exhibición no deseada de pornografía. Por ejemplo, muchas veces hay personas que exhiben pornografía a través de redes sociales, en grupos de WhatsApp, sin que digamos, no se haya consensuado la exhibición de esta pornografía previamente a su exhibición, pues también es violencia de género, porque no toda la gente, no todas las personas van a estar deseando ver pornografía, pero muchas veces existe esta exhibición de pornografía sin consentimiento de los demás y también esto puede constituir violencia de género. El pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, el amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares, entre otras conductas. Y bueno, aquí ya entraríamos a lo que tiene que ver con los esfuerzos de la UNAM en materia de violencia de género. En marzo de 2013 se emitieron los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. En junio de 2014 se publica el acuerdo por el cual se establecen las políticas institucionales para la protección de los derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en agosto de 2016, el acuerdo rectoral por el que se establecen las políticas institucionales para la prevención, atención y sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM. Y bueno, yo aquí cedo la palabra a mi compañera Gabriela Rodríguez para que ella continúe con nuestra plática. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Mónica. Muy buenos días a todos y todas las presentes en este evento. Quisiera comenzar mi participación reiterando nuestro agradecimiento por parte de la Defensoría a las autoridades que hoy nos convocan a esta actividad tan importante y que está en el marco de este día igualmente importante. Primero, comenzar agradeciendo al señor director de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, el doctor Jorge Alfredo Cuellar Ordaz. De la misma forma, al secretario general Francisco Montiel y de manera particular a la maestra Vanessa Jochín,
quienes amablemente nos convocaron para venirles a compartir algunos aspectos importantes en relación al funcionamiento de la Defensoría, al funcionamiento que tiene actualmente la Defensoría. Y quisimos comenzar con la licenciada Mónica, dándoles un marco general de lo que es la violencia de género, lo que implica la violencia de género y algunos ejemplos que particularmente hacen importante el reconocimiento de la violencia de género, ¿no? Para saber en qué momento nos enfrentamos a alguna situación de este tipo. A lo largo de la plática también voy a hacer algunos comentarios al respecto, pero mi participación estará enfocada básicamente en lo que es el funcionamiento actual que tiene la Defensoría y la función que desempeña particularmente con las nuevas atribuciones que tiene en materia de violencia de género. En la presentación que se está proyectando, justamente la licenciada Mónica ya les comentaba los aspectos generales, el marco general, que es lo último a lo que hizo referencia, entre los que se incluyen justamente los lineamientos generales para la igualdad de género, el acuerdo de las políticas institucionales de 2014, posteriormente el acuerdo rectoral de políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de los casos de violencia de género. Posteriormente viene en esta presentación lo que es el protocolo, bueno, las partes que intervienen para la atención de violencia de género. Para la atención y prevención, quisiera aquí acotar como esta parte. Tenemos primero a la coordinación de igualdad de género creada en reciente tiempo. Esta coordinación básicamente lo que busca es permear institucionalmente el tema de la violencia de género y tiene una labor muy importante de difusión y prevención, lo que es la coordinación. Aquí ponemos la página de la coordinación. Tenemos lo que es el subsistema jurídico en la universidad. El subsistema jurídico está encabezado por la Oficina de la Abogacía General y está integrado por todas estas oficinas jurídicas que son quienes tienen una función muy importante en las entidades académicas y dependencias universitarias en las que se encuentran, ya que llevan a cabo algunas funciones que más adelante les voy a ir explicando para delimitar cómo es que se atienden estos casos de violencia de género. La siguiente diapositiva, que es esta en la que hacemos referencia al estatuto de lo que ahora es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. A partir del 13 de agosto, bueno, entró en vigor el 14, al día siguiente de la publicación en la Gaceta UNAM, entró en vigor el estatuto de la Defensoría. Anteriormente, a agosto, la Defensoría estaba creada y estuvo pensada desde su creación en 1985 como el Ombuds universitario, justamente por eso es el antecedente de lo que son las comisiones de derechos humanos. Y estuvo pensado nada más con esas funciones, con las funciones de Ombuds. Pero a partir del 14 de agosto específicamente se le dotan otras funciones adicionales que son específicamente en materia de violencia de género para desarrollar esta función que tenía como ombuds, pero además dar una atención a los casos de violencia de género, particularmente en lo que es la asesoría en este tipo de casos, la asesoría a las personas que se encuentren en esta situación de violencia de género. Entonces, es aquí de donde partimos, del 14 de agosto. La siguiente diapositiva que tenemos es esta, en la que nos muestra
¿Quiénes son la primera instancia para la atención de los casos de violencia de género? Tenemos lo que es la Defensoría, es la primera parte que ustedes ven, el primer recuadro, corresponde a la Defensoría. La Defensoría actualmente, por esto que les comentaba que tiene ahora las funciones de violencia de género, pero sigue teniendo estas funciones de ombuds y estas funciones que ya tenía desde su creación de garante de los derechos universitarios en general, está dividida en dos áreas. Está dividida en el área de derechos universitarios y en el área de atención para la violencia de género. En el área de derechos universitarios se continúan llevando todos estos procedimientos que involucran más cuestiones académicas, cuestiones que ya estaban previstas en el marco normativo anteriormente. Y en esta nueva Defensoría Adjunta de Violencia de Género, que son estas iniciales justamente, Defensoría Adjunta de Violencia de Género, se lleva a cabo la atención para este tipo de violencia. Esta es una de las instancias iniciales, ¿no? Entonces tenemos aquí a las tres instancias, la Defensoría Adjunta de Violencia de Género, también tenemos a las oficinas jurídicas, que son estas oficinas de las que les hablaba que integran el subsistema jurídico, parte del subsistema jurídico, y está también la unidad de apoyo jurídico y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Estas tres áreas son la primera instancia para la atención de violencia de género. Es decir, cuando alguna persona considera que está siendo afectada por algún acto de violencia, acto o omisión de violencia de género, puede acudir a una de estas tres instancias. Sin embargo, y aquí lo voy a plantear un poco a manera de comercial, nosotras sugerimos que de preferencia se acuda a la Defensoría inicialmente. Les voy a contar por qué. La Defensoría actualmente está conformada por un grupo de abogadas y psicólogas que originalmente estaban en lo que era la unidad de atención, unidad para la atención de denuncias en la UNAM. El personal que se encontraba en la UNAM pasó a ser parte de la Defensoría y también se ha ido fortaleciendo al cabo de estos meses que llevamos en funcionamiento como la nueva Defensoría. En la Defensoría Adjunta de Violencia de Género se encuentra este grupo de abogadas y psicólogas especialistas exclusivamente en estos aspectos de violencia de género. Particularmente en el caso de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, tenemos justamente a nuestra expositora, la licenciada Mónica Rodríguez. Ella y el demás grupo de compañeras que se encuentra dando atención a las personas que se acercan con nosotros tienen esta perspectiva de género. Esta perspectiva de género que es muy importante al momento de dar atención a este tipo de violencias, para evitar revictimización, para proporcionar una atención más integral, en diversos aspectos, ¿no? Tiene bastante importancia. Por eso es que la recomendación que hacemos, por eso les decía que a manera de comercial, es que inicialmente se acerquen a la Defensoría. Se acerquen a la Defensoría y ya en la Defensoría, si por alguna particularidad es necesario que acudan a otra instancia, llámese oficina jurídica o llámese unidad de asuntos jurídicos, se los transmitiremos en Defensoría. Pero en la mayoría de los casos, Defensoría les proporcionará esta asesoría y esta atención que requieren con toda la perspectiva de género necesaria. Esta asesoría, ahorita les voy a explicar lo que incluye, pero bueno, vamos a abordar lo que señala esta lámina, que son las generalidades en la atención. Aplica para actos de violencia de género ocurridos dentro de la universidad, así como en espacios distintos a los recintos universitarios, cuando exista un vínculo universitario. Esto es muy importante porque
Los actos que constituyan violencia de género deben de, para que sean abordados en la universidad, requieren este tipo de características que leíamos en este párrafo, que ocurran en instalaciones universitarias o bien que ocurran en espacios distintos a los recintos universitarios y que exista un vínculo universitario, es decir, que esto sea derivado de alguna relación como universitarios que tenemos, ¿no? Llámese una relación alumna, alumno, profesor, profesora, llámese una relación entre alumno, alumna, viceversa, pero es necesario que exista este vínculo. Aquí yo le diría, a veces hay situaciones que se presentan en las que es complicado identificar si hay el vínculo, si se considera espacio universitario, si es violencia de género o no, un poco con las generalidades que nos comentaba Mónica, podemos identificar algunos aspectos. Sin embargo, ante la duda, ante alguna situación en la que consideren que están siendo afectados y afectadas por alguna situación que les haga sentir incómodas, incómodos, acérquense a la defensoría, ¿no? Acérquense, se les va a proporcionar la atención que corresponda y finalmente esta situación ya se tendrá que analizar una vez que se lleve a cabo el procedimiento, ¿no? Pero sí es importante que ante esa duda, pero que exista esa parte en la que ustedes se sienten afectadas y afectados, vengan con nosotros para que podamos darles la orientación que corresponda. El siguiente punto, que es acudir a la Defensoría Adjunta de Violencia de Género, que antes la UNAD, no constituye el inicio del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se acercan a la Defensoría, les comenzamos a dar la atención debida para atenderlas y comenzar el procedimiento. Es importante que se tenga conocimiento de que el solo hecho de acudir, llamar a la Defensoría o exponer las situaciones no se puede no se puede iniciar el procedimiento formalmente. Para que el procedimiento se inicie formalmente se requiere la formalización, que es el siguiente punto, inicio del procedimiento únicamente mediante queja formal. Esto quiere decir que esa queja formal se debe de formalizar a través de la firma de documentos que sean necesarios para ello. Todo eso el equipo de abogadas lo prepara para que únicamente se firme. Ahorita les voy a explicar cómo se les apoya. Aquí está, aquí vamos a comenzar justamente con la ruta de atención. Cuando ustedes acuden a la Defensoría, el primer punto que es muy importante hacer la precisión, en los casos de atención de violencia de género, las personas que pueden acudir a Defensoría son el alumnado, el personal académico y el personal administrativo. El estatuto que rige a la Defensoría así lo determina. En casos de violencia de género, se recibirán y se atenderán quejas que sean presentadas por alumnado, personal académico y personal administrativo. Son a estos grupos a los que atendemos en Defensoría. Y justamente aquí es donde quiero abordar el otro punto. Recordarán que al principio les decía de estas tres áreas a las que se puede acudir inicialmente, haciéndoles la referencia de preferencia con la Defensoría. Cuando no se trata de una persona que se encuentra en este grupo de personas que tenemos competencia para atender, que son alumnado, personal académico y personal administrativo, entonces sí entra la intervención y es necesario que se acuda a la oficina jurídica o a la dirección de asuntos jurídicos. Entonces, es por eso que son estas tres áreas las que están en un inicio para atender este tipo de situaciones. Defensoría para alumnado, personal académico y administrativo, y en las oficinas jurídicas es en donde se atiende
a personas que no sean parte de estos 3 grupos. Una vez que acude la persona con nosotras a la Defensoría a través de algunos de nuestros medios de contacto, ya sea telefónicamente, presencialmente. Ahorita por la contingencia no es muy recomendable ni es muy factible, aun cuando estamos teniendo actividades presenciales algunos días. La recomendación es que lo hagan a través de vía telefónica o a través de un correo electrónico como primer contacto, para que una vez que nosotras tengamos esa comunicación, podamos entrar en contacto con la persona y se inicie con la atención. El siguiente punto, que es asesoría jurídica y atención emocional, comienza justamente en ese momento. Cuando la persona entra en contacto con nosotras a través de alguno de los medios que les refería, se escucha, inicialmente la atiende. Bueno, la ruta es que inicialmente la atienda una compañera psicóloga. Sin embargo, hay situaciones en las que la persona prefiere ser atendida inicialmente por una abogada, y también se puede realizar. Hay veces que la persona prefiere que la atención sea conjunta. Si prefiere que la atención sea conjunta, se organiza alguna reunión en la que puedan estar presentes tanto la abogada como la psicóloga, para escuchar activamente a la persona y proporcionarle la orientación y la contención que en su caso requiere. Entonces, la persona envía su correo electrónico, llama por teléfono, acude, se le asigna a una psicóloga y a una abogada para comenzar el proceso de atención. Se escucha, se orienta, y en esa orientación se le va a explicar en qué consiste el procedimiento que se podría llevar a cabo, si así lo desea, en qué consistiría ese procedimiento, que básicamente se le refiere que la Defensoría la apoyaría en esa asesoría. Esa asesoría inicialmente lo que incluye es que la narrativa que realice la persona se encuentre con los requisitos mínimos para hacerla de conocimiento de la autoridad universitaria. En cuestiones de violencia de género, esas narrativas deben de llevar estos requisitos, que básicamente son circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en términos más coloquiales es cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos que refiere la persona, pero con esta narración que hace la persona, pero tomando en cuenta estos elementos, ¿no? Que es justamente para eso lo que las apoya la abogada. Entonces, una vez que su documento ya está listo, ya es posible formalizarlo a través de la firma y remitirlo a la autoridad universitaria. Todo esto es lo que se les explica en un inicio, y se les explica lo que les comentaba, el procedimiento, que consistiría en recibir la queja por parte de Defensoría, posteriormente remitirla a la autoridad universitaria para que la autoridad universitaria determine si inicia un procedimiento. Posteriormente, dependiendo la persona que se señale como responsable de los hechos que señala la persona usuaria, si es un alumna o es parte del personal académico, se lleva un procedimiento distinto. Si es académico o personal administrativo, se lleva a cabo un procedimiento de investigación administrativa, y si es una persona que integra el alumnado, se inicia, si la autoridad sí lo determina, lo que es el procedimiento disciplinario. Entonces, todo esto se les explica a las personas, y si una vez que tengan conocimiento de esto, desean iniciar el procedimiento, se inicia a trabajar lo que es la narrativa, para que cuando esté lista se formalice y se remita a la autoridad universitaria. Este es más o menos el procedimiento que se sigue.
en la atención inicial. La siguiente lámina que tenemos, que es la de principios en el Estatuto de la Defensoría, es la independencia. Esto quiere decir que la Defensoría, si bien forma parte de la universidad y está encargada de atender los asuntos de la Universidad de Violencia de Género, específicamente de la universidad, dar esta atención que les comentaba, es independiente, no pertenece a ninguna otra instancia universitaria. La buena fe, que implica que pues las actuaciones, tanto nuestras actuaciones son de buena fe como la parte de la atención que se les da igual es de buena fe, la forma en la que como Defensoría recibe lo que ustedes manifiesten es de buena fe. La objetividad, que tiene que ver también, objetividad e imparcialidad, que tienen que ver justamente con la independencia, que al no ser parte de otra instancia universitaria le permite actuar con esta objetividad e imparcialidad que requieren los procedimientos. Estos principios en realidad son tanto para asuntos de violencia de género como para asuntos relacionados con derechos universitarios en general. La legalidad, que se refiere a que todas las actuaciones que tiene la Defensoría deben de estar en el marco de la legislación aplicable, específicamente de la legislación universitaria y más específicamente en el marco del estatuto que la rige. La debida diligencia, que es en cuanto a las actuaciones, a las actuaciones que se llevan a cabo en la Defensoría, tratando justamente de tomar varios aspectos al momento de actuar. Y algo muy importante aquí es esta cuestión de la perspectiva de género, la no revictimización. Todo esto incluye la debida diligencia, ¿no? La confidencialidad, esto quiere decir que Defensoría en todas las actuaciones que tiene guarda la confidencialidad de la información que se expone ante la Defensoría. Incluso aquí comentarles que cuando las personas vienen a la Defensoría, inicialmente a través de un correo, a través de una llamada, o personalmente nada más acuden a recibir orientación, esa información está resguardada por la Defensoría por este principio de confidencialidad. Esa información no se transmite a la autoridad hasta en tanto no se autorice a través de la formalización y la firma que sea transmitida la información. Entonces, para que por esa parte puedan estar tranquilas las personas que acuden, que en un inicio la información está resguardada por la Defensoría. Y de cualquier forma, a lo largo del procedimiento, pues la Defensoría tiene esta obligación de confidencialidad, ¿no? La eficiencia que tiene la Defensoría en todo este cuidado que debe de tener para llevar a cabo sus procedimientos de manera eficaz. Básicamente son estos los principales principios que tiene el estatuto. Aquí está un poco lo que ya había abordado, es la ruta de atención. Esto específicamente que estamos viendo en pantalla es el principio de la atención que tiene la Defensoría, pero ahora que veo esto se me estaba olvidando una parte muy importante comentarles. Les decía que la atención inicial se puede solicitar a través de la vía telefónica, la vía del correo electrónico, de manera personal cuando así lo requieran, pero también a través de la página web de la Defensoría se encuentra una opción que permite que se realice una solicitud por un formulario que se encuentra en la página para solicitar la atención. Ustedes ingresan a la página y ahí van a venir dos opciones. Una que les dice que si quieren una orientación por afectación a sus derechos universitarios y otra que señala una opción para orientación por casos de violencia de género. Entonces, esa también es otra vía que ustedes tienen para acercarse a la Defensoría.
En los teléfonos siempre hay una persona, una o a veces más personas que se encuentran en guardia para atender los números telefónicos en el horario que tenemos, que es de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y se reanuda la atención a las 5 de la tarde y finaliza a las 8:30 de la noche. Entonces, las personas llaman, contesta una psicóloga, idealmente, quizá cuando la compañera psicóloga esté en guardia, esté ocupada, puede contestar alguna trabajadora social o alguna abogada, y a ella pueden realizarle su planteamiento, o bien les va a pedir sus datos para que los proporcione a la compañera que corresponda, y esta compañera entable comunicación con ustedes y se lleven a cabo los siguientes pasos que se describen acá en la lámina y que ya les comentaba un poco. Te escuchará con atención el interés en el tema que le compartas, el planteamiento que las personas que acudan tengan, le brindará la contención, esto en el caso particular de las compañeras psicólogas, que son quienes tienen esta función. El inciso C podrá canalizarte a un servicio de atención psicológica en la UNAM. Esto quiere decir que la compañera psicóloga, una vez que las y los ha escuchado y les ha brindado la contención, si ustedes desean, pueden solicitar que sean canalizados y canalizadas para una atención más profunda y más especializada en alguna de las instancias que proporcionan estos servicios, ¿no? Eso es como para una terapia ya más enfocada. El inciso D, si quieres conocer los procedimientos legales, te comunicará con la abogada especializada en casos de violencia de género, que justamente lo que les comentaba, se canalizan con la abogada o se lleva de manera conjunta. Ahí depende mucho de qué forma la persona que acude con nosotros se sienta cómoda, ¿no? Este es en el contexto de que primero la atiende la psicóloga y después la abogada. Hay casos en los que les comentaba, personas refieren que no tienen interés en la parte emocional y más bien lo que les interesan son los aspectos jurídicos y les canalizan directamente con la abogada. Y hay personas que prefieren que la atención sea de manera conjunta, abogada y psicóloga. Entonces, este es el paso 2. El punto número 2 de esta parte que dice, al solicitar orientación, puedes pedir hablar con una abogada directamente, lo que les comentaba. Si terceras personas informan a la Defensoría, este es un punto muy importante que sí me interesa abordar. Si terceras personas informan a la Defensoría sobre un hecho relacionado con violencia de género o nos enteramos por las noticias en donde a veces se difunden este tipo de hechos, trataremos de hacer contacto con quien vive la violencia directamente para que los expedientes puedan ser útiles a las autoridades al decidir sobre los procedimientos. Es necesario contar con la información de primera mano y presentación de la queja. Este punto que quiere decir que si Defensoría tiene conocimiento por algún medio, trata de hacer contacto con las personas que se refieran en esa comunicación que han sido afectadas por un acto de violencia de género. Sin embargo, aquí a veces resulta un tanto complejo debido a la cantidad de información que afortunadamente ya existe, y aquí sí les pedimos mucho su colaboración para que cuando tengan conocimientos nos las hagan saber a Defensoría. Sin embargo, también es muy útil que nos ayuden con esta difusión de los datos de la Defensoría para que las personas que han sido afectadas directamente por este tipo de actos se acerquen directamente a Defensoría y si así lo deciden puedan iniciar los procedimientos que correspondan. Y estaba resaltado justamente ese enunciado en donde decía que
es muy importante que la información que se transmite a la autoridad sea vertida por parte de la persona que ha sido afectada, es decir, quien debe de formalizar la queja es la persona que ha sido afectada por este tipo de actos o omisiones que constituyen violencia de género. Después viene lo que es la atención de la abogada, que ya les he abordado bastante, le informa sobre los procedimientos, si lo deciden pueden estar conjuntamente. Y el último punto de esta lámina, que es otra de las funciones que tiene la Defensoría, si las personas que acuden a la Defensoría considerando que han sido afectadas por alguna situación de violencia de género, si de este relato que nos realicen se advierte que hay algún elemento que pueda dar lugar a acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, se les brinda esta opción de que puedan tener el acompañamiento por parte de alguna de las abogadas que integran la Defensoría. El siguiente paso, que es el 4, cuando tu historia esté lista, esto es la narrativa de la que ya les hablaba, que ya esté con estos requisitos que se requieren para hacerlo de conocimiento de la autoridad. La Defensoría remitirá la documentación a la autoridad. Estas autoridades que justamente no les había comentado son los titulares de las entidades académicas y dependencias universitarias, que son quienes tienen las funciones para iniciar los procedimientos que corresponden o para determinar lo que corresponde. Entonces, cuando la historia esté lista, la Defensoría la remitirá junto con la documentación que se requiere. Esta narrativa va a remitir también lo que es un acta para acreditar la identidad de la persona que está acudiendo a la Defensoría y que está formalizando esa queja. Va a remitir un escrito de peticiones en las que la autoridad, en las que la persona solicita a la autoridad que le informe del avance que tiene en su queja, y va a remitir esta solicitud de información para que la autoridad mantenga a la Defensoría al tanto del asunto. Todos estos documentos que se ven aquí los prepara el área jurídica y son los que se van a transmitir a la autoridad universitaria para que en su caso determine lo que corresponda y de ser procedente el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Si la abogada ve que en tu caso hay implicaciones en la vida académica, este es otro aspecto muy importante, si se advierten situaciones que tengan que ver con la vida académica, la Defensoría Adjunta de Género trabajará junto con una abogada del área de derechos universitarios para que la situación se atienda de manera integral. Esto es relevante en el sentido de que hay muchas ocasiones en las que acuden a la Defensoría y se señalan este tipo de afectaciones respecto a violencia de género, pero en este relato también se incluyen situaciones que tienen que ver con aspectos académicos, con calificaciones, con interacciones en el grupo, demás situaciones que si se advierten se deben de abordar no en el área de violencia de género, sino en el área de derechos universitarios porque requieren otro tipo de procedimiento. La siguiente lámina que establece hace la referencia a la solicitud de medidas precautorias, entre paréntesis dice medidas urgentes de protección. Les voy a explicar por qué. En el nuevo estatuto que rige a la Defensoría, la referencia que está de esta figura jurídica es la de solicitud de medidas precautorias. Sin embargo, en lo que es el protocolo, se hace referencia a medidas urgentes de protección. Es lo mismo, pero con una denominación distinta. Para Defensoría son medidas precautorias y para las instancias que les aplica el protocolo
son medidas urgentes de protección, es decir, para las autoridades, oficinas jurídicas, son medidas urgentes de protección. Pero, ¿qué implican estas medidas? Cuando una persona acude a Defensoría y señala alguna afectación por violencia de género, si Defensoría advierte que del relato es posible solicitar este tipo de medidas, lo solicita la autoridad universitaria para que la autoridad determine determine e informe sobre la implementación de estas. Es decir, Defensoría la solicita y la autoridad es quien va a determinar, va a informar sobre su procedencia e implementación. Estas medidas dependen de las circunstancias que se señalen por parte de la persona que se encuentre con la afectación. Esta siguiente lámina trata un poco de expresar otra parte que es muy importante en la Defensoría. Cuando se les explica a las personas los procedimientos que se pueden iniciar en la Defensoría, si ustedes se dan cuenta aquí, el encabezado está procedimientos y está dividido en 3 ramificaciones hacia abajo y otra ramificación, la que está marcada en color rosa, que refiere al procedimiento alternativo. Esto les decía que es muy importante porque es preciso señalar que la Defensoría es la instancia encargada de que cuando sea posible llevar a cabo un procedimiento alternativo, es la instancia que cuenta facultades para desarrollar este tipo de procedimiento. En casos de violencia de género, hay ciertas particularidades que debe de cumplir, ciertas particularidades a las que se debe de sujetar, que se deben valorar, para ver si es viable llevar a cabo un procedimiento alternativo. Cuando la persona acude con nosotras, se le cuenta lo que es el procedimiento formal, que es lo que les comentaba, este procedimiento que se inicia en Defensoría y que si la autoridad determina puede derivar en un procedimiento disciplinario, de investigación administrativa, como un procedimiento formal, pero también está esta posibilidad del procedimiento alternativo. Pero este procedimiento alternativo debe de cumplir con ciertos requisitos. Una vez que llega la persona, nos cuenta y si nosotros advertimos que podría dar lugar a un procedimiento alternativo, se le informa y si la persona decide, se puede iniciar este tipo de procedimiento alternativo en Defensoría, el cual es llevado a cabo por una persona que cuenta con la formación para llevar a cabo este tipo de procedimientos, porque no son procedimientos que pueda llevar cualquier persona. Entonces, esta es la parte de procedimientos alternativos, pero es casuístico, se deben de cumplir algunas características en la narrativa de la persona que acude. La siguiente diapositiva que refiere, bueno, lo del procedimiento alternativo que ya les comentaba, personal especializado, consentimiento y autorización de la persona en situación de víctima, reconocimiento de la responsabilidad de la conducta. Estas son las características de las que les hablaba que debe de cumplir el procedimiento alternativo. El consentimiento y autorización de la persona en situación de víctima, pero también el consentimiento y autorización de la persona que se está señalando como posible agresora de estos hechos. El reconocimiento de la responsabilidad de la conducta, es decir, que esa persona a quien se le atribuyen los hechos reconozca que efectivamente los ejecutó. Si no, no es posible que se lleve a cabo este procedimiento alternativo. No es posible si se trata de aproximaciones. Esto es muy importante y son parte de esas características que les decía para los procedimientos. No se puede llevar a cabo un procedimiento alternativo si se trata de aproximaciones sexuales, si existió violencia física
y si han sido conductas reiteradas o que constituyen posibles delitos. En estos casos no es posible ofrecer procedimiento alternativo. Ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera se les ofrece que se pueda iniciar el procedimiento alternativo porque de entrada se advierten estas situaciones. Y si de la violencia psicológica se prevé que pudiera tener un efecto negativo. El área de psicología hace una valoración y si se advierte que podría ser negativo para la persona que se pudiera someter a este procedimiento, no se lleva a cabo. Y justamente es esta pues la parte integral, ¿no? En la que Defensoría con el grupo multidisciplinario que cuenta puede llevar a cabo este tipo de procedimientos. Procedimiento disciplinario, pues esto ya se nos explicaba como a lo largo de la plática, que es la queja, presentación, la queja que puede ser presentada ante la Defensoría o bien puede ser presentada ante la Oficina Jurídica, la Unidad de Asuntos Jurídicos o la Dirección General de Asuntos Jurídicos y les decía que pues a manera de comercial, principalmente pues lo ideal es que sea en Defensoría, ¿no? Salvo en los casos en los que la persona no es parte del grupo de personas que pueden acercarse a la Defensoría, ¿no? Una vez que se presenta la queja, en ambos casos, si se dan cuenta en el diagrama, en ambos casos, ya sea en Defensoría o en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, llega al titular de la entidad académica o dependencia universitaria. En el caso de que se presente en la oficina jurídica o en las otras instancias, se da conocimiento a la Defensoría porque todas las quejas que se lleven a cabo en materia de violencia de género deben de estar registradas en la Defensoría. Entonces llega al titular de la entidad académica o dependencia universitaria. El titular resuelve internamente a través con el apoyo más bien de sus oficinas jurídicas, resuelve internamente si se inicia un procedimiento o no se inicia un procedimiento. Acá dice, resuelve internamente, puede ser que la autoridad imponga alguna de las sanciones previstas en la legislación universitaria, en el caso del procedimiento disciplinario, y lo remita al tribunal universitario. Aquí está el apartado donde se remite al tribunal universitario sin sanción o con una sanción provisional. En el caso de ese procedimiento disciplinario, que ya les decía es específicamente para alumnos, se lleva a cabo este procedimiento, se remite sin sanción o con sanción provisional y el tribunal universitario resuelve en definitiva. En todo este procedimiento, y algo que no les había hecho referencia es, la Defensoría tiene esta primera función de asesoría para que su escrito esté lo más fortalecido posible, para que pueda hacerse de conocimiento en la autoridad universitaria. Pero otra de las funciones es dar seguimiento a dar seguimiento a este procedimiento y verificar que las autoridades lo lleven a cabo de conformidad con lo que establece la legislación universitaria. Es importante señalar, y por ahí una lámina ya lo establecía, que la Defensoría no es una autoridad universitaria, no cuenta con estas características de autoridad y tiene las funciones que ya les he tratado de transmitir. La siguiente lámina, que es esta que tenemos en pantalla, es ya específicamente el procedimiento disciplinario, que es lo que les refería, que el titular determina en primera instancia y posteriormente se va al tribunal universitario cuando así lo determina la autoridad. El tribunal universitario notifica y fija la audiencia, realiza la audiencia y resuelve en definitiva sobre la sanción. Sobre la amonestación, la suspensión, la expulsión, o puede resolver que no hay elementos, dependiendo de las particularidades. La siguiente lámina, que es el procedimiento de investigación administrativa,
dependiendo del tipo de contrato, si es de la PAUNAM o del STUNAM, el APAUNAM aplicable para el profesorado, para investigadores e investigadoras y para ayudantes tanto de profesores o profesoras como de investigadores e investigadores. Y el STUNAM, que es exclusivamente para el personal administrativo. La siguiente diapositiva establece cómo se lleva a cabo específicamente el procedimiento de investigación administrativa, que es lo que ya habíamos venido platicando. Se presenta la queja, se remite al titular y el titular determinará. En el caso de la PAUNAM son 20 días hábiles y en el caso del STUNAM son 10 días hábiles. Y la siguiente diapositiva es enfocada al procedimiento de investigación administrativa. En esta parte que les comentaba, en que la autoridad universitaria determina si inicia el procedimiento y posteriormente si determina iniciarlo, se lleva a cabo la audiencia de investigación administrativa. Esta audiencia tiene por objeto conocer las manifestaciones que tenga que realizar la persona a quienes se le atribuyen los hechos. Y posteriormente para con esto determinar si corresponde alguna sanción si corresponde alguna sanción o no corresponde alguna sanción por considerar que no hay elementos suficientes. Si corresponde alguna sanción, esta sanción implica una amonestación o una suspensión de hasta 8 días o una rescisión de la relación. En este punto del procedimiento de investigación administrativa, una vez que se da la sanción, en su caso, dependiendo el tipo de contrato, hay recursos a los que puede acceder la persona a quien se le atribuyen los hechos, que básicamente son recursos, ¿no? En el caso de la PAUNAM se encuentra la solicitud de reconsideración, que cuenta con 7 días para solicitarla, 7 días a partir de que le ha sido notificada la sanción. También está el recurso de inconformidad, igual 7 días. En el caso del STUNAM, el recurso de inconformidad que se prevé y aquí en términos de 5 días. Y la siguiente instancia, que ya es fuera de la universidad. Bueno, una vez que se resuelven estos recursos de la segunda instancia, de lo que se señala se sombrea como segunda instancia, que son los recursos, internamente la universidad termina el procedimiento, ahí es en donde se emiten las resoluciones finales para efectos internos en la universidad, ahí termina el procedimiento. Sin embargo, la persona a quien se le atribuyen los hechos y que ha sido sancionada puede acudir ante las instancias externas, ¿no? Específicamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El aviso de rescisión o sanción, en este aviso no hay asesoría de ningún sindicato, conoce la persona titular del funcionariado. Este aviso de sanción o de rescisión es específicamente para un grupo distinto de los que les he venido hablando, que es para los funcionarios que forman parte de la universidad. Conoce la persona titular del funcionariado. Si se presenta una queja en contra de la persona titular, conocerá el órgano colegiado que nos eligió y las sanciones, que pueden ser amonestación, suspensión o rescisión. Esta creo que ya es de nuestras últimas diapositivas y pues se muestran aquí nada más los datos de contacto de
este es el conmutador que tenemos y que cuenta con 40 líneas direccionadas a cada una de las personas que formamos parte de la Defensoría. El procedimiento es marcar a este número y ahí da una opción en la que refiere que si deseas una orientación para derechos universitarios, marques 1, y si requieres una orientación para género, marques 2. Aquí está la página de la Defensoría y están los correos electrónicos. Está también el correo electrónico de la titular, la doctora Guadalupe Barrena Nájera, y el horario de atención, que es el que ya les compartí. En el correo electrónico, cuando decidan contactarnos por correo electrónico, que es la siguiente diapositiva, les sugerimos que nos pongan datos importantes para comenzar con el análisis de la situación que plantean. Estos datos son nombre, entidad académica o dependencia administrativa a la que pertenecen, calidad universitaria, es decir, si pertenecen al alumnado, al profesorado, al funcionariado, al personal administrativo, datos de contacto, su correo, que viene implícitamente, y su número de telefónico en el cual podamos contactarles. Y el motivo del contacto. Si ustedes identifican que hay una situación de violencia de género, que nos lo señalen ahí de manera muy resumida. Para que en su momento ya sea tratado el asunto con las particularidades necesarias que se expongan ante las psicólogas y las abogadas. Y pues nuevamente agradecerles mucho, esperamos que haya sido un tanto ilustrativa. Sabemos que es demasiada información la que es necesaria compartir, pero si hay alguna duda, si se requiere alguna precisión específica, pueden contactarse con nosotras, o si fuera necesario hacer alguna charla posterior, con mucho gusto, para abordar algún tema en específico. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a ambas. Tenemos todavía aquí unas preguntas en el chat del Zoom, que algunas ya fueron respondidas durante la charla, sin embargo, las voy a leer. Pregunta Lilia María Hernández, ¿qué consideran en cuanto a la discriminación en los estereotipos de género que se realizan mediante los medios de comunicación? Pregunta si debería existir una ley universal que los proteja a todas y a todos. No sé quién debe. Gracias. Bueno, pues las leyes universales ya existen. Está, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también los tratados internacionales que ha firmado el gobierno mexicano, como es la Convención Belén do Pará, mediante los cuales existe esta protección. También ya se está contemplando esta protección en cuanto cuando hay, entiendo que se hablan de denuncias a través de medios sociales, ¿no? Creo que a eso se refería la pregunta. Sí, en los medios de comunicación. Uh-huh. O sea, cuando se agrede a personas de manera directa. No, la discriminación que existe en los estereotipos de género en los medios de comunicación. Sí, ya se contempla a través de los tratados internacionales y en la propia Constitución esta protección universal. Y sí se han llevado a cabo acciones con respecto a esta discriminación que ha permeado a través de los medios de comunicación. Muchas veces incluso se han dejado de promocionar, por ejemplo, ha habido comerciales que son que muestran violencia de género o discriminación de género, y se han dejado, cuando se empiezan con las protestas o se detecta a través del gobierno, se ha dejado de darle publicidad a este tipo de comunicaciones que agreden a los derechos humanos de las personas. Muchísimas gracias, licenciada. Rosalena Cortés y Nora Patricia López preguntan
después de que se realice una renuncia, ¿cuánto es el tiempo para tener una respuesta o una resolución? Depende de algunos factores. Hay términos establecidos en la legislación universitaria, en el caso concreto para el inicio del procedimiento, ¿no? Y ya les platicaba de lo que es el procedimiento disciplinario, por una parte, y el procedimiento de investigación administrativa. En el caso de los procedimientos de investigación administrativa, sí están muy, muy limitados los términos, ¿no? En el caso de profesores de 20 días, del profesorado de 20 días, y en el caso del personal administrativo de 10 días. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que la persona acude a Defensoría, presenta su queja y la queja está lista, esta queja se va a remitir a la autoridad, y es en ese momento, cuando va a comenzar a correr ese término, una vez que la autoridad tiene conocimiento. Esto se me hace una pregunta muy importante para aclarar que ese término comienza a correr a partir de que la autoridad universitaria tiene conocimiento y en todo caso inicia el procedimiento. Esos 10 o 20 días, ¿no? Dependiendo. Eso es por lo que hace el procedimiento de investigación administrativa. En el caso del procedimiento disciplinario, que, como les refería, es para cuando se señala como posible agresor a una persona, parte del alumnado, a un alumno o alumna, se siguen otros tiempos, a partir de que, la autoridad tiene conocimiento. Una vez que la queja queda lista, se formaliza y Defensoría la manda a la autoridad universitaria tiene 3 o 5 días para remitirla al tribunal universitario con una sanción, posiblemente una sanción provisional, y el tribunal universitario llevar a cabo su procedimiento. Pero ahí sí es más complicado señalar un término, porque la carga del tribunal universitario también es bastante significativa, y las resoluciones no tienen un tiempo específico para emitirse. Entonces, en casos de procedimientos disciplinarios sí es un poco más complicado determinarlo, no hay un tiempo, un plazo específico. Sin embargo, justamente esa es una de las funciones de Defensoría, que cuando se dé esa determinación, ustedes estén en conocimiento y les sea avisada, ¿no? Muchísimas gracias. Te preguntan también si existe alguna medida precautoria para el denunciante con respecto del agresor dentro de las instalaciones durante la resolución del caso. Como les comentaba, las medidas precautorias o medidas urgentes de protección que establece el protocolo están enfocadas a que si Defensoría de los hechos que señala la persona que acude con nosotras advierte que es necesaria la solicitud de medidas, se haga esta solicitud a la persona titular de la entidad académica de dependencia universitaria. Estas medidas dependen de las particulares del caso, ¿no? Hay veces que se solicita, se sugiere que la persona no tenga contacto a través de algún medio o a través de sí mismo, de terceras personas, con la persona que está presentando la queja. Depende mucho particularmente de la situación. Y estas medidas se inician una vez que la persona titular así lo determina al inicio del procedimiento, y finalizan con la resolución del procedimiento, es decir, cuando hay una sanción o no, pero que ya sea la conclusión del procedimiento, ahí terminan este tipo de medidas. Muchísimas gracias. Y finalmente, Rita Sánchez pregunta, como profesionales, ¿cómo podemos prevenir la victimización secundaria?
Me gustaría que fueran más específicas con respecto a la victimización secundaria, qué es lo que se está tratando de evitar o qué es lo que se está buscando prevenir. De cualquier manera, lo más adecuado como profesionistas o como profesores o administrativos, académicos, si tenemos, digamos, conocimiento de algún caso de violencia de género y alguna víctima se nos acerca, haciéndonos de nuestro conocimiento sobre alguna situación de violencia, lo más adecuado pues es dirigirla o dirigirlo a las instancias de denuncia, que en este caso, pues como ya se explicó, puede ser la Defensoría de Derechos Universitarios, puede ser la oficina jurídica, la unidad de atención, la unidad jurídica, dependiendo de cada caso, pero lo más adecuado es, antes de nosotros intentar darle solución a esa problemática, si no está en nuestras manos, pues lo mejor de todo es dirigir a las personas con las instancias adecuadas de denuncia y de atención. Sí, ella habla en cuanto al tiempo de resolución. La victimización secundaria en cuanto al tiempo de resolución. Aquí justamente pienso que quizás se refiere un poco a esta revictimización que podría darse a la persona y creo que, bueno, inicialmente para evitar esto es que se encuentra y que les hacía mucho énfasis con la importancia de que acudan a Defensoría porque se encuentra el personal especializado y con esta perspectiva de género necesaria para evitar esa revictimización, ¿no? En un inicio, en cuanto al procedimiento, ¿no? Para evitar también que la persona esté repitiendo la misma historia muchas veces, todas esas cosas que constituyen una revictimización para la persona. Y respecto a los tiempos específicamente que es, creo que va enfocada la pregunta, estamos trabajando y no solo Defensoría, creo que las autoridades universitarias también trabajan, el Tribunal Universitario como para en la medida de lo posible realizar y darle celeridad a estos procedimientos, ¿no? Se trata también de que la persona esté informada y esa es una de las funciones de Defensoría, insistiendo un poco en esto, de que la persona esté informada en qué va pasando a cada momento durante el procedimiento, ¿no? Desde que se inicia, si no se inicia, si se remite al tribunal universitario, si se impone una sanción, si el tribunal universitario ya resolvió, no resolvió, que a lo largo de todo este procedimiento la persona esté informada como parte de los derechos que tiene a esa información. Por otra parte, también las medidas urgentes de protección, ese es su enfoque, el proteger a las víctimas en tanto que haya una resolución final, porque esta protección subsiste durante todo el tiempo que dura el procedimiento. La persona permanece protegida, la persona en situación de víctima permanece protegida por estas medidas, precisamente. Y de hecho se les pide a las entidades o a las autoridades que a las personas en situación de víctima se les dé un número de contacto, una persona de contacto directo, para que en caso de que alguna persona que haya sido denunciada incumpla estas medidas, la persona en situación de víctima pueda comunicarse con la persona de contacto de la unidad jurídica para hacer conocimiento de este incumplimiento. O sea, todo el tiempo existe esta protección para evitar esta revictimización, en tanto hay una resolución final. Muchísimas gracias, licenciada, y les agradecemos de verdad por esta charla tan interesante. Y ahora queremos invitar al maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz a que nos dé el cierre de esta plática y les haga entrega de sus reconocimientos. Pues bien, creo que fue muy interesante, bastante
información, pero de mucha utilidad para aquellas mujeres que sientan algún indicio de vulnerar sus derechos, sobre todo en cuestiones de su género y en cuestiones de su trabajo cotidiano, ya sea como trabajadoras académicas, administrativas o estudiantes. Pues muchísimas gracias. Un saludo muy grande a la doctora Guadalupe Barrena, que debo comentarles que nos ha acompañado bastantes veces físicamente en la facultad, pero también en algunas actividades a distancia que hemos compartido. Pues, licenciada Gabriela Rodríguez Rojas, muchísimas gracias. Hágale extensiva mi agradecimiento también a la doctora Guadalupe Barrena y felicidades por su muy importante participación en esta conferencia. Gracias, licenciada Gabriela. Y la licenciada Mónica Rodríguez Lara, también su constancia, desde luego también mi agradecimiento por estar atenta a las situaciones locales de nuestra facultad y desde luego también fue muy importante los elementos que nos brindaron para que todo esto que hace la Defensoría en su actualidad sea realidad, sobre todo para la comunidad de nuestra querida FES Cuautitlán. Muchísimas gracias, licenciada Mónica Rodríguez Lara. Adelante, Vane. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos a esta conferencia. Les recordamos que todavía tenemos muchas más pláticas a lo largo del día. Muchas gracias y que pasen buena tarde.